Buenas tardes amigos de la revista Tiempos de Cambio. Nos encontramos en este momento en el Congreso del Estado con una personalidad que bueno, es de primer nivel ahorita ya. Nos encontramos con el diputado Julio César Solís, de la bancada de Movimiento Ciudadano, un político que ya lleva trayectoria de, ¿qué será, Julio? ¿De cuántos? Más o menos unos 20 años. Es una trayectoria grande. Julio, pues bienvenido a este espacio, gracias por la apertura de esta entrevista y platícanos un poco sobre ese tema tan importante que es la política hoy en día. Bueno, pues buena tarde primero a todos los amigos que nos ven en las distintas plataformas. Me da mucho gusto saludarte, Manuel, y por generar este espacio de retroalimentación. Pues mira, como tú sabes, la política vive pues también una crisis de desconfianza. La gente no cree mucho en los políticos, la gente no tiene en un nivel ni siquiera de media tabla, por decirlo así, a los actores políticos. Hay mucha desconfianza, pues no es, a veces ni siquiera es una actividad que te pares en algún lugar y lo presumas porque pues está muy desgastada la actividad política. Sin embargo, yo creo que la política siempre va a ser el instrumento para poder llevar a cabo acciones en beneficio de la gente. Si la política la utilizas como tiene que ser, siendo una persona transparente, siendo una persona recta, conduciéndote siempre dentro del marco de la legalidad, pues siempre va a ser muy honroso. Porque la política, desde mi punto de vista, es muy digna. Te puede dar muchas herramientas y muchos elementos que te sirven para poder ayudar a la gente. Hoy la gente está abandonada, digo, en distintos niveles y en distintos sectores, pero Morelos, yo creo que la gran mayoría de sus habitantes está en crisis en muchos sentidos, y la política puede ser un instrumento para poderles dar ciertos resultados y ciertos beneficios a la gente. Una cosa que bien me quedó claro en estas elecciones del 21, que quedó muy marcado para ustedes como Movimiento Ciudadano, pues ser una de las fuerzas políticas más importantes en el Estado, cosa que hace años veíamos a Movimiento Ciudadano en unos lugares no muy agradables, y ahorita ya ser una fuerza muy importante en el Estado. ¿Qué significa para ustedes que representan esta fuerza? Sí, como bien lo dices, actualmente somos la tercera fuerza política aquí en el estado de Morelos, únicamente por debajo de Morena y de Acción Nacional. Hemos logrado superar a algunas fuerzas tradicionales como lo es el PRI, como lo es el PRD, estamos por encima del PT, del Verde, en fin, del resto de las fuerzas políticas que tú sabes que en Morelos para la elección del 2021 fueron 23. Entonces hoy nosotros quedamos en tercer lugar. Primero, pues es de gran satisfacción y orgullo, porque eso quiere decir que poco a poco venimos consolidándonos en el ánimo de la sociedad, venimos construyendo una imagen sólida que nos permite competir ya con cierta ventaja, con cierta credibilidad, pero a la vez es una gran responsabilidad, porque creo yo que precisamente los partidos políticos que van a la baja o que perdieron su registro es porque no encontraron en la sociedad y en la gente ese nicho de oportunidad y no satisfacieron sus expectativas. Entonces, si nosotros somos la tercera fuerza política es porque la expectativa de la gente, estamos dentro de la expectativa de la gente como una fuerza política seria, como una fuerza política de trabajo, como una fuerza política que da resultados, y vamos a seguir creciendo, estoy completamente seguro, porque lo que nosotros le pedimos a nuestros representantes populares es que hagan bien su trabajo, que den resultados, que se comporten de manera transparente, de manera limpia, y que siempre estén dando la cara a los ciudadanos. Una parte primordial, ¿no? Ahorita que recuerdo que la gente exige mucho la seguridad pública, que es lo fuerte o lo débil que hoy tiene Morelos, ¿no? Y pues como presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, ¿qué te podría demandar la gente o qué tú esperas que demande la gente?
Bueno, yo lo que el compromiso que hemos hecho es que no vamos a permitir que nos acostumbremos como de manera natural a la violencia que vive Morelos. Creo que eso es algo que todo el mundo exige, todo el mundo demanda. No es posible que ya simplemente digamos es cotidiano y es normal que todos los días haya muertos, haya robos, haya feminicidios. No, eso no es normal. No es normal. Entonces no lo vamos a permitir. Lo que vamos a hacer es que necesitamos llamar a las autoridades encargadas de la prevención y de la persecución de los delitos para conocer qué estrategia están aplicando, porque hasta el día de hoy es evidente que no ha resultado. Sin embargo, venimos llegando. Esta legislatura empezó hace apenas 20 y tantos días. Y no he tenido yo la oportunidad como presidente de la Comisión de Seguridad de sentarme con los responsables. Pero hay que sentarse con ellos para escucharlos antes de tomar una decisión. Necesitamos preguntarles qué es lo que han hecho, si les hace falta algo, si en esta ocasión o para el próximo proyecto de presupuesto de egresos van a pedir más recursos, cuál es la justificación para pedir más recursos, para poder nosotros empezar a señalar y a exigir, si fuera indispensable, la salida de los mandos que toman decisiones, porque, insisto, hasta este momento lo que sabemos es que vamos cada día peor en materia de seguridad. Sin embargo, insisto, no nos hemos sentado a una reunión de trabajo donde nos den datos duros, donde sepamos qué es lo que están haciendo. Entonces les damos ese beneficio de la duda y hasta no saber qué es lo que están haciendo, cuál es la estrategia. Entonces empezaremos a hacer como planteamientos más concisos de si se pueden quedar o recomendar que dejen sus encargos si no pueden con la responsabilidad. Un tema muy importante, el fiscal. Es que ahorita tiene esa denuncia famosa ante la Fiscalía de la República. ¿Qué tan complicado es ahorita esa parte que el fiscal siga en el mando y pueda llevar o ejercer bien el papel que le corresponde? Claro, yo en la comparecencia del fiscal precisamente le pregunté si él había cometido algún delito. Él específicamente y claramente dijo que no. A nosotros el Congreso Federal no nos ha notificado absolutamente nada, ni la Fiscalía, me refiero como Congreso local, ni la Fiscalía General de la República, si es que hay una investigación o una denuncia en contra del fiscal general del Estado de Morelos. Entonces, aquí es un tema más bien, como lo señala el fiscal general, Uriel Carmona, más bien parece que es un tema político. Porque él dice que no cometió ningún delito y que es una persecución política. Entonces, el problema es que si el señor en este momento cuenta con una investigación y teme que sea detenido por parte de la Fiscalía General de la República, pues no, esa condición no le va a permitir concentrarse en su trabajo. Y lo va a tener ocupado y preocupado tratando de dar contestación en términos legales de la denuncia que se le hizo y por otro lado, pues escondiéndose para que no lo detengan los elementos de la Fiscalía General de la República. Y al final del día, eso no beneficia en nada al Estado de Morelos, porque entonces el fiscal no tiene la oportunidad de preocuparse y de ocuparse en su trabajo, en la persecución de los delitos, en la integración de las carpetas, en detener a criminales, que ese es su chamba. Entonces, si efectivamente es un tema político, pues qué triste, porque entonces lo único que va a suceder es que va a continuar la impunidad, va a continuar el espacio libre, por decirlo así, para que los criminales con toda confianza sigan cometiendo sus delitos. Se habla mucho de que hay mucha corrupción en los cuerpos policíacos, se habla mucha corrupción en la fiscalía. Tú como político, me imagino que has de estar enterado de estas índoles, ¿no? De estas situaciones. ¿Cuál sería tu pronóstico para decidir si los cuerpos policíacos o como diputados puedan ustedes resolver esta parte de calificarlos y calificar el puesto del fiscal, ya sea del fiscal o del... Bueno, esa tarea le corresponde más bien a las autoridades en materia de prevención
y sobre todo también a la Fiscalía, de saber si cada uno de sus elementos cuentan con todos los requisitos, entre ellos el examen de control y confianza. Entiendo que, pero no tengo todavía los datos, insisto, no nos hemos sentado en este caso con el almirante Guarneros y no tengo los datos de cuántos de los policías en activo cumplen al 100% con estos requisitos. Desde mi punto de vista, ningún policía debería estar en activo, ninguno debería estar en la calle si no ha cumplido mínimo con ese requisito. Pero eso no lo sabemos hasta que platiquemos con ellos. Ahora, necesitamos saber cuáles son las implicaciones de todo esto. Si esto es una vez que los policías terminan su instrucción en la academia, si se tiene que renovar, si cada uno de estos controles tiene un costo para la institución, es decir, para la comisión, para la CES o para la Fiscalía, y si como pretexto van a tener ellos que no tienen recursos para pagar que se les hagan estos exámenes. Por eso creo yo que antes de tomar una decisión tenemos que tener un par de reuniones de trabajo a fondo para conocer a detalle cuáles son las condiciones tanto de la CES como de la Fiscalía, y entonces sí hacer un diagnóstico puntual y demandar, si fuera necesario, cambios de estrategia o cambios de titulares en las áreas correspondientes. Por otro lado, quiero preguntarte, ahora sí, va lo bueno. La cosa, la cambia de la va lo bueno. A lo bueno. Como presidente dirigente del Movimiento Ciudadano, ver la política de otra forma, les fue muy bien, les fue bastante bien. A lo mejor no ganaron Cuernavaca, pero ganaron 2 municipios más, que el año pasado fueron un municipio más que el año pasado, que la elección o elecciones pasadas, ¿no? ¿Qué significa para ti haber luchado con esa energía, fuerza, dedicación? Porque te veían los recorridos, te veían las campañas, que estabas aquí y allá moviéndote por un lado, estabas, como dicen, como pelotita, andabas con todos tus candidatos, y pues esa satisfacción que te llena de pues, como lo dijiste, ser la tercera fuerza en el estado de Morelos. Pues como te decía, es de gran orgullo, pero nosotros no somos una fuerza política que aspiremos a quedarnos ahí. Nosotros estamos seguros que somos una fuerza política con la convicción de gobierno, y tarde o temprano, no sé si en la próxima o en la que sigue, pero vamos a hacer gobierno, vamos a llegar hasta los más altos niveles de gobierno, tanto estatal como federal. Y quiero decirte que los gobiernos del Movimiento Ciudadano se han caracterizado por ser buenos gobiernos. Tenemos muchos ejemplos, tanto en lo estatal como en lo nacional. Pero a lo que aspiramos es, al final del día, no tanto ser gobierno, sino dar los resultados a la gente. Hoy, la política, como la vida misma, tiene una dinámica que va cambiando. Hoy no se puede hacer política como se hacía hace 10, hace 15, hace 20 años. Entonces, necesitamos estar a la altura de esos cambios, de ese dinamismo de la sociedad para poderla entender y para poderle dar resultados. Creo yo que no se puede concentrar el poder en una sola persona o en un solo grupo. El poder creo que se tiene que ganar y se tiene que ejercer, pero con inteligencia, y no pensando que ya una vez que lo tienes, simplemente es tuyo, ¿no? El poder se tiene que ejercer de manera inteligente, de manera humana, se tiene que ejercer de manera transparente, porque cada vez estamos expuestos, cada vez más y más y más, a través de un teléfono celular, a través de cualquier mecanismo electrónico, y la gente se da cuenta cuando nos movemos a un lugar o a otro, ya no es fácil engañar a la gente. Entonces, si tú quieres seguir en una dinámica de demagogia, de mentiras, tarde o temprano se va a acabar, y tarde o temprano pues no vas a ganar elecciones, precisamente porque eso ya no es posible. Hay que ser transparentes, hay que ser humanos, hay que darle de frente la cara a las personas y hay que caminar con ellos. Veo que ahora el Movimiento Ciudadano se enfocó mucho en los jóvenes, en la propuesta juvenil. Tienes al presidente electo de Puente Isla, que es uno de
de los más más jóvenes. jóvenes, ¿no? De ahí también veo que muchos jóvenes participaron en estas elecciones y pues no les fue nada mal, o sea, quedaron algunos en segundo lugar, otros en tercero y así. La pregunta sería, ¿va a haber oportunidad o va a haber continuidad con estos jóvenes? Sin duda, la marca es muy fresca, la marca se identifica muy bien con los jóvenes, que es un segmento de la población pues mucho más complicado de captar, porque pues los jóvenes en la actualidad no les tocó a lo mejor vivir el régimen del partido hegemónico, hoy tampoco se identifican de manera clara con la fuerza política predominante. Entonces la marca es una marca, sigue siendo una marca muy fresca, una marca prácticamente limpia, hasta la cancioncita y el color es muy empático con los jóvenes. Y bueno, pues la participación de los jóvenes, no solamente en la política, pues es indispensable. Al final del día los jóvenes es la fuerza del Estado, es el dinamismo, es pensar de manera disruptiva para poder hacer que las cosas funcionen. Entonces, la participación de los jóvenes y la participación de la mujer para nosotros es fundamental. También somos la fuerza política que acredita en los hechos el impulso de la participación de la mujer, porque nuestras representantes políticas estatales y nacionales, tenemos dos ejemplos claros de ello, que es nuestra compañera diputada Luz Dari Quevedo, 2 veces alcaldesa de Tetecala y hoy diputada electa por el Distrito 9, y la diputada federal Jessica Ortega, que ya fue diputada local, que ya fue o sigue siendo en este momento dirigente nacional de mujeres y actualmente diputada federal. Entonces, la fuerza de los jóvenes y la fuerza de las mujeres es fundamental, es indispensable en el proyecto de Movimiento Ciudadano. ¿Tú qué te acuerdes en los tiempos que llevas de político y de Movimiento Ciudadano? ¿Tú lo veías algún día o tú llegabas a pensar y decir, ay, mira, yo Movimiento Ciudadano ya lo en los primeros lugares o ganando la gobernatura? Sí, claro que sí, desde siempre, desde siempre, porque yo te quiero decir que yo hoy una de las condiciones que me mantienen en este proyecto es que la gente con la que he hecho política desde el principio en este proyecto somos amigos, nos une primero la amistad y después nos unen las convicciones de la política. Entonces, cuando tus lazos de amistad son honestos, son sinceros, cuando tus lazos de amistad te llevan al ámbito de una convicción de ganar, de tener voluntad para extender la mano, de hacer las cosas con rectitud, entonces la gente se va contagiando y al irse contagiando vamos creciendo y cada vez somos más y más y más los que tenemos estas dos condiciones de amistad y de alianza o de convicción por seguir adelante, pero a partir de la política sana. ¿Tú cómo ves de aquí al 24, que es la elección fuerte de aquí de Morelos? ¿Cómo ves a Movimiento Ciudadano? ¿Cómo lo percibes? ¿Lo ves compitiendo? Claro, lo veo como protagonista. Ya no seremos una fuerza política aliada a otra fuerza política mayormente consolidada. Es lo que hoy vamos a hacer, sí. También porque digo, siempre han participado, perdón que te interrumpa, pero creo que siempre han estado en este ojo del huracán, que han sido aliados de algún otro partido. No siempre. Mejor, ¿eh? No, te quiero decir que todas las elecciones intermedias, desde que yo participo en el 2000, hemos sido solos aquí en Morelos. Siempre, en las elecciones intermedias. En las elecciones presidenciales o concurrentes, como se le conoce también, efectivamente, casi siempre hemos sido aliados. Sin embargo, esas alianzas se han construido con fuerzas políticas de mayor peso que nosotros. Hoy lo que te puedo adelantar es que podemos ir solos o podemos aliarnos siempre y cuando las candidaturas de Movimiento Ciudadano sean las cartas de presentación para esas alianzas. Es decir, podemos ir en alianza, pero yo voy a poner a los candidatos ancla o los candidatos
principales, tanto a presidente de la República como a gobernador, como Movimiento Ciudadano, porque ya tenemos candidatos de ese nivel. Entonces, anteriormente, nosotros como fuerza política nos aliábamos al perfil de un candidato de un partido distinto. Hoy no, hoy vamos a proponer candidatos y si alguien nos quiere acompañar, serán bienvenidos. Pero vamos a llevar nosotros nuestros propios candidatos. Vemos que Julio va de aquí al 24, ¿cómo lo percibimos? ¿Cómo lo vemos? ¿Como diputado federal? ¿Como senador? Aún no lo sé, el primer filtro va a ser el próximo año, porque el próximo año se puede renovar la dirigencia estatal. Entonces, desde luego, pues voy a buscar nuevamente ser dirigente estatal, sobre todo porque me interesa la articulación de las candidaturas en una elección como el 2024. Entonces, ese va a ser el primer tamiz. Si hay condiciones para que pueda yo reelegirme en un segundo periodo, que estatutariamente está permitido, lo logro. Entonces ya a partir de eso vamos a ver qué espacio se puede jugar. Pero seguramente en el 2024 en alguna boleta voy a aparecer. Pues como lo dijiste, Movimiento Ciudadano va creciendo. Pero yo tengo una opinión y yo creo que la comparta, o estés de acuerdo conmigo. Yo los veo ¿cómo se le puede decir? Una visión muy concreta que van muy fuerte, pero creo que les va mejor solos que acompañados. Sí. No sé, tú. Sí, yo considero lo mismo. A mí, lo que nosotros hoy queremos construir y que queremos dejar claro ante la sociedad, porque pareciera de repente que Morelos y México está condenado únicamente a dos polos. ¿Cuáles son esos dos polos? Y esos dos polos, quien se ha encargado de construirlos es el presidente de la República. Andrés Manuel López Obrador dice, o estás conmigo o estás en mi contra. ¿Quiénes están con él? Pues los partidos aliados como el Verde, como Encuentro Social, como el PT, etcétera, etcétera. Y considera a todos los demás en una sola alianza o coalición en contra de él, pero los partidos que están de este lado son, como bien lo sabes, el PRI, el PAN, el PRD. Entonces nosotros creemos que los mexicanos, los morelenses, no estamos condenados a este pasado, que ya lo vivimos, que ya lo conocemos y que no dio los resultados suficientes o eficientes para que la sociedad se quedara con ellos. Y tampoco estamos condenados a este presente, que además es un presente que vive abrazando las prácticas del pasado. Por eso te decía yo, la sociedad va cambiando de manera dinámica y debemos de entender que no solamente existen estos dos polos, existe una tercera vía que se llama Movimiento Ciudadano y que no representa ninguno de estos dos que ya te comenté. ¿Por qué lo digo? Porque la gente no me va a dejar mentir, porque lo vimos con las candidaturas en otros estados, por decirlo, Monterrey, Campeche, Jalisco, Campeche, sí, hay estados muchos que tuvieron fuerza ustedes. ¿Y por qué lo dije, o por qué lo repito? Que les va mejor solos, porque pues, se vio ahí, ¿no? El accionar del Movimiento Ciudadano solo. No fue uno que me voy con este o me voy con el otro, sino al contrario, esa fuerza sale de ustedes mismos. Y esa grandeza yo creo que los hace ver muy definida en lo político y en lo definido que van, ¿no? En el camino, ¿no? Sí, fueron muchos estados quizá donde, sobre todo donde hubo candidato a gobernador, donde resaltaron mucho las candidaturas del Movimiento Ciudadano. Pero te quiero decir que en Morelos, aun cuando no tuvimos candidato a gobernador, se construyó también una nómina de candidatos muy importante. Tan es así que los candidatos al final del día son los que generan los votos y nos dejan posicionados en este tercer lugar. Si nosotros no hubiéramos tenido, claro, a lo mejor no una estrella, por decirlo así, como un Samuel García o como un Colosio o en Campeche como un Eliseo, no los tuvimos quizá en esa magnitud, pero sí tuvimos en lo regional a muchos candidatos muy buenos,
porque incluso por lo menos en un poco más de una tercera parte de los municipios quedamos como segunda fuerza. Entonces, es la pluralidad de los candidatos que tenemos, pero candidatos bien seleccionados, candidatos bien reconocidos por la sociedad, y eso al final pues es lo que te digo, nos deja como la tercera fuerza aquí en Morelos. Pues, ¿algo más que quieras agregar sobre esta entrevista? Pues ahorita por el momento que estén atentos, que la gente esté atento. Hoy estamos participando con estas dos responsabilidades como dirigente del partido, que ya platicamos acerca de él, pero también en mi responsabilidad como coordinador del grupo parlamentario del Movimiento Ciudadano en la 55 legislatura, que veo que es una legislatura muy dinámica, es una legislatura que estoy seguro que va a dejar un buen sabor de boca. Estamos tratando de los 20 diputados de ver hacia adelante, de no hacer bloques ni grupos como tradicionalmente en otras legislaturas se da, que si el G5, que si el G10, que si el G9, que si el G... Aquí no, somos 20 diputados, tenemos un objetivo que es servirle al Estado y dar lo mejor de nosotros. Que me queda más agradecerte, Julio, por esta entrevista y este espacio, y pues esperamos que sigan haciendo diputados, esperamos que con esa energía, con ese ímpetu que iniciaron, y la verdad pues esperamos que vayan en ascenso, y pues les deseamos mucha suerte y esperamos, esta es tu casa, y otra entrevista esperamos de nuevo. Muchísimas gracias, y también yo espero verte pronto para seguir platicando y sobre todo ir dejando constancia de que lo que platicamos lo vamos sosteniendo y vamos avanzando. Gracias, amigos. Hasta luego. La rigota.